Ustedes calculan que, gracias Vicky, ustedes Hemos recuerdan, calculado 15 minutos de presentación y 5 minutos de pregunta para cada caso para que sea el tiempo bueno, previsto para la reunión. bueno, entonces mientras le damos 2, 3 minutos, 2, 3 minutos para empezar, aprovecho para preguntarles y cuando vayan pensándolo, queremos de a poquito ir armando el programa para el próximo congreso de julio del año que viene. Entonces, para eso, por una cuestión de operatividad, necesitamos saber quiénes tienen certeza o semi-certeza, por lo menos, de que van a estar en Cancún, porque en función de los que sabemos que seguro van, porque como ustedes saben, ALAD no patrocina viajes, entonces aquellos que ya saben o que tienen previsto y organizado su viaje, en función de eso armaríamos el programa para no comprometer a nadie invitándolo a participar y que después no pueda acceder a un sponsoreo como corresponde. Así que bueno, vayan pensándolo. Hay tiempo, pero nos gustaría el mes que viene, si se puede, porque generalmente nos van a pedir por ahí en enero que tengamos un programa preliminar. Así que bueno, simplemente ese aviso parroquial. A ver, ¿te parece, Luis Fernando, y 5 que larguemos o querés que larguemos Sí, ya? yo creo que vamos empezando para, como son tres Bueno, casos, para no irnos a quedar cortos. bueno, dale, entonces le pedimos al doctor Felipe que inicie. Lo escuchamos. Pedimos por favor que apaguen los micrófonos. Perfecto, ¿me podrían confirmar una última vez si me escuchan? Sí, se oye bien y se está viendo bien la presentación también. Perfecto, entonces dando inicio a la actividad del día de hoy, yo soy Felipe Severich Bueno y en representación de la Fundación Demológica Colombiana, la Universidad de La Sabana y mis tutores, el doctor Libardo Jiménez y el doctor Luis Fernando Giraldo, les traemos el caso titulado Un enigma envuelto en un misterio. Sin mayor preámbulo, tenemos un paciente de 62 años de edad, masculino, natural y procedente de una región de Boyacá que está aproximadamente a una altura de 1.246 metros. El paciente se dedica a la agricultura desde el 2010 y ingresó a la institución en el 2022 con un motivo de consulta de tengo tos y me siento muy mal. El paciente relataba una historia de aproximadamente 5 meses de evolución, consistente en una tos seca que aumentó en frecuencia durante el día y la noche sin unos claros desencadenantes. Eso fue acompañado concomitantemente, presenta una pérdida no intencional de peso de aproximadamente 20 kilogramos, alzas térmicas aleatorias y diaforesis, acompaña un deterioro de su clase funcional hasta una MBRC 4/4, que ha llevado prácticamente al paciente a un estado de postración e inactividad. Refiere que la primera vez que presentó dicho cuadro no tomó ningún medicamento y ningún familiar presentaba una sintomatología similar. El paciente consultó inicialmente a otra institución extrainstitucional donde realizan una tomografía de tórax, sospechan una tuberculosis pulmonar, inician unos trámites de remisión para una fibrobroncoscopia. En dicha institución, dada la sospecha diagnóstica, hicieron estudios en esputo de tuberculosis con baciloscopia, PCR y cultivo, pero por trámites administrativos, junto con un pico de pandemia de SARS-CoV-2, pidieron egreso y una orden ambulatoria para realización del examen. A la revisión por sistemas, salvo la pérdida de peso y las manifestaciones constitucionales, no tenía alguna otra sintomatología adicional. Con respecto a los antecedentes, únicamente una osteomielitis en el 2023 y un herpes zóster un año previo al ingreso, pero que como antecedente positivo a nivel de tóxicos, un fumador de 10 a 15 cigarrillos de manera semanal, junto con consumo de alcohol hasta la embriaguez también en una frecuencia casi que semanal. El resto de los antecedentes no hubo nada llamativo en ese momento. El examen físico de ingreso a la institución
una tensión arterial, una frecuencia cardíaca respiratoria normal, salvo una saturación de 84 con una FIOS del 0,21 a la altura de Bogotá, Colombia. El peso del paciente era de 35 kilogramos con un índice de masa de 12,5 kilogramos sobre metro cuadrado. El examen físico únicamente a nivel de la auscultación cardiopulmonar tenía unos ruidos respiratorios con unos roncos difusos de manera bilateral generalizada. El resto del examen físico estaba dentro de lo normal. Con esta radiografía de tórax, el paciente ingresó a nuestra institución en donde se ven múltiples opacidades alveolares, algunas opacidades nodulares que tienden a confluir, pero sin lugar a duda lo que llama la atención es esas imágenes radiolúcidas que se ven a nivel pariliar derecho, pero también de manera bilateral, sugestivos de una cavitación. Estas son las imágenes de la tomografía en una reconstrucción axial y coronal en una ventana paramediastino en donde vemos unas adenopatías, unas adenomegalias a nivel paratraqueal de manera bilateral. Y en la reconstrucción axial, la ventana de parénquima pulmonar, vemos múltiples consolidaciones, algunos nódulos cavitados con aire en su interior de manera peribroncovascular, pero también a nivel apical, medio y basal. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, algunas imágenes nodulares periféricas de diversos tamaños. En unas reconstrucciones coronales podemos evaluar de una mejor manera algunas de esas nódulos que presentan cavitación en su interior. Estos fueron los exámenes, la química sanguínea con la que llegó el paciente, salvo un antígeno de SARS-CoV-2, que fue lo único positivo, pero que no se le dio mayor relevancia en ese momento, y unos estudios en esputo, unas baciloscopias, un GeneXpert, una PCR para Mycobacterium tuberculosis en esputo negativo, al igual que un antígeno histoplasma y un galactomanano negativo. Entonces, dentro del enfoque sindromático del paciente, un paciente con una tos crónica que cumple una definición operativa de sintomático respiratorio y un síndrome de PDC involuntario que sumado a los hallazgos imagenológicos podríamos agrupar al paciente con una enfermedad nodular múltiple asociada a una enfermedad cavitaria del pulmón y un síndrome de peso involuntaria del paciente. Bajo esa sospecha, las dos principales etiologías que se plantearon fue una tuberculosis pulmonar versus una malignidad. Sumando la enfermedad nodular y la presentación aleatoria que presentaba el paciente con unos nódulos sólidos, pues uno, sumándolo al compromiso mediastinal a las adenomegalias, uno podría plantear ciertos diferenciales, entre esos sarcoidosis, neumoconiosis, pero uno queda con la duda, dado que la sarcoidosis como la neumoconiosis característicamente no presentan la cavitación y el compromiso diseminado tan importante que presenta el paciente. Sin lugar a dudas, un compromiso metastásico sí podría ser una opción etiológica en nuestro paciente. Pero más aún, enfocando la enfermedad cavitaria del pulmón, tener en cuenta la definición de una cavitación, que es un espacio lleno de aire de baja tanación dentro de un nódulo, una masa, o incluso dentro de una consolidación que tiene una pared mayor de 4 milímetros. El primer paso, el segundo paso que uno debe definir con una cavidad es descartar de que no sea un MIMIC. En este caso, pues el paciente no cumplía con una definición o con unos hallazgos de quiste, de enfisema, de bula o de bronquiectasias quísticas, por lo que podríamos decir que nos encontramos ante una verdadera cavitación. Por el tiempo de evolución, uno puede categorizar el paciente menor a 12 semanas o mayor a 12 semanas. En el caso de nuestro paciente, pues cumplía más de 12 semanas de sintomatología, por lo que nos vamos a las etiologías de cavitaciones crónicas definidas más de 12 semanas. Dentro de esos, ¿qué condiciones nos podrían aumentar una sospecha de una enfermedad infecciosa o una etiología infecciosa? La presencia de la fiebre, pérdida de peso, la tos crónica, la fatiga, la historia de tabaquismo y de personas mayores que cumplía nuestro paciente, por lo que
las principales etiologías que deberíamos abordar o pensar en nuestro paciente es el Mycobacterium tuberculosis, entender de que a pesar de que nuestro paciente tuviera unos estudios iniciales en esputo negativos, tienen un rendimiento diagnóstico que lo que hacen sospechar en el caso de que esté negativo es realizar una broncoscopia como tal, sin dejar de lado de que no solo la Mycobacteria tuberculosis, sino la Mycobacteria no tuberculosa también hay que pensarlo en estos pacientes, salvo que nuestro paciente no cumplía con esa característica epidemiológica de pacientes con estructuralidad, alguna inmunodeficiencia, quisiera pensar en una infección, una afectación por Mycobacteria no tuberculosa. Y por último, etiologías fúngicas como la aspergilosis o el histoplasma, tampoco tenía mucho que ver la representación radiológica o la manifestación radiológica con nuestro paciente, con lo que está escrito, y tampoco tenía unos factores de riesgo que hicieran pensar, sin dejar de lado de que estas etiologías o ambas etiologías no se pueden descartar únicamente por epidemiología clínica o exposición como tal. El siguiente paso o la siguiente etiología que uno podría plantear es la malignidad. Siempre se ha dicho que el grosor de la cavidad es algo indicativo de la neoplasia. Sin embargo, esa evidencia viene de estudios bastante antiguos, 1980, en el cual se hizo una medición bajo radiografía de tórax y no por tomografía. Y en estudios consecuentes en tomografía no se ha encontrado que ese grosor de la cavidad sea indicativo del neoplasia. Más aún, lo que sí se ha indicado o sugerido que pueda ser indicativo de neoplasia es la invaginación o la irregularidad interna de la cavidad que sí se asocia con malignidad, en especial con carcinomas escamocelulares. Y ya por último, etiologías menos probables en el contexto de nuestro paciente, etiologías autoinmunes como artritis reumatoide o granulomatosis con poliangiitis, que pueden dar una manifestación de cavitación, pero en el caso de nuestro paciente no tenía otras manifestaciones extrapulmonares, quisieran pensar en una etiología autoinmune. En ese orden de ideas podríamos ampliar nuestro enfoque etiológico, no solo tuberculosis, micobacteria en tuberculosis, sino micobacterias atípicas, un CA primario de pulmón, histoplasmosis, para lo cual se hicieron todos estos estudios, los cuales pues fueron negativos inicialmente y se planteó llevar al paciente a fibrobroncoscopia. Este es el video de la fibrobroncoscopia. Estas son las imágenes de la broncoscopia convencional, donde únicamente se aprecia secreciones mucopurulentas, una bronquitis purulenta diseminada generalizada de ambos árboles traqueobronquiales. Y acá vemos la introducción de un EBU radial a nivel de RB9 para la toma de una biopsia dirigida a alguna lesión nodular, tipo también ya pasando a masa que se evidenció en el paciente. Esta es la imagen de la ecografía transbronquial, en donde se vio una lesión nodular excéntrica que se llevó a una toma de una biopsia y toma de cepillado y biopsia por forceps. Este es el reporte de Leu Radial, en donde prácticamente lo mencionado, pues fue lo que se hizo. Y de manera también adicional se hizo un EBUS lineal. A nivel de la estación 7 se identificó una adenopatía de 11,5 milímetros con bordes mal definidos, heterogénea y con una zona de necrosis en su interior sin un hilio asociado y que fue indeterminado para malignidad. Se hizo una punción de la adenopatía y se hicieron pues, los estudios correspondientes pues, a esa adenopatía. Como pueden ver la imagen, pues una toma de una biopsia satisfactoria. Este fue el reporte donde básicamente, digamos, lo mencionado previamente. Los estudios del lavado broncoalveolar fueron negativos para cultivo de micobacterias, hongos y las coloraciones fueron negativos. Este fue el resultado de la biopsia en donde vemos pues, un epitelio o un parénquima pulmonar en donde se ven múltiples células epitelioides generando granulomas no clasificantes que lo positivo, lo llamativo fue la coloración de Groco, tanto en el lavado transbronquial o en la biopsia transbronquial como en la biopsia del ganglio mediastinal, unas coloraciones de Groco positivos para formaciones fúngicas de paracoxidiomycosis.
Este fue el reporte definitivo en donde tenemos una patología positiva para paracoxidomicosis, tanto en la biopsia transbronquial por EU radial como de la adenopatía en la estación 7. Ya entrando más en materia del paracoccidio, hasta 2006 se encontraba o se identificaba una única especie que era el brasilensis. Ya se identificado más especies que son las visualizadas en la diapositiva, y que el paracoccidio termina siendo un patógeno bastante interesante al ser un oligomórfico, es decir, que tiene una presentación en modo como leaduriforme. Es un patógeno restringido particularmente en Latinoamérica. La mayor tasa de incidencia y de prevalencia es en Brasil, seguido por orden de frecuencia en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Es un hongo que se da prácticamente en entornos húmedos y en bosques, y se ha identificado que como huésped accidental el hombre y los armadillos. Tenemos este mapa de calor en donde se evidencia las regiones donde hay mayor o de baja incidencia, siendo Brasil el país con mayor incidencia, seguido de Venezuela y de Colombia. ¿Y qué factores se asocian a una mayor incidencia? La altura, entre 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar, que era donde presentaba nuestro paciente, con una alta tasa de precipitación asociada a cultivos de café, de tabaco, yuca, perdón, o caña de azúcar. La mayoría de nosotros podríamos tener un contacto con este patógeno, una inhalación de las formas leodoriformes, pero la mayoría de nosotros tiene una respuesta adecuada y genera una curación, una forma regresiva de la enfermedad. Se comporta algo similar a la tuberculosis, en el cual hongo puede quedar de forma latente en el tejido y puede generar una recaída, una reactivación. Sin lugar a dudas, en el paciente adulto, la principal forma de enfermedad es una forma crónica, y la forma subaguda, aguda en el paciente niño o adolescente. Pero hay unos factores de riesgo que pueden llevar a una mayor tasa de reactivación, que es principalmente el alcoholismo, malnutrición y tabaquismo, factores que presenta nuestro paciente. Sin lugar a dudas, este es bastante interesante, dado que al hacer una revisión de la literatura, el paracoccidiomicosis, tan solo el 17% tiene una manifestación en forma de cavitación, como presentaba nuestro paciente, siendo otras presentaciones como engrosamiento de tabiques interlobulares o intersticial las presentaciones más frecuentes como tal. Esta es la forma de clasificación de la enfermedad entre moderada o leve y severa, dependiendo de un compromiso extrapulmonar que pueda tener el paciente, que nuestro paciente, por ese compromiso general y nutricional, se clasificaba como una forma severa de la enfermedad. El tratamiento, el pilar del tratamiento termina siendo los azoles, seguido la anfotericina B y las sulfamidas, y uno debería hacer un seguimiento que lo explicó de manera rápida, un seguimiento clínico, un seguimiento microbiológico o micológico, radiológico, y si presenta recaída. Nuestro paciente, ¿qué pasó? Se le dio tratamiento con itraconazol durante 18 meses, con el cual el paciente tuvo una mejoría notable de sus síntomas generales, con ganancia de peso aproximadamente de 15 kilogramos y con una disminución de la tos. Sin embargo, el paciente persiste con algo de disnea, actualmente una MRC 2/4, y se le siguen haciendo controles rutinarios de manera clínica imagenológica posterior a la finalización del tratamiento. Esta vez la prueba de función pulmonar, una espirometría obstructiva severa que quedó de forma secuelar del paciente. Este caso, sin lugar a dudas, por la presentación atípica de la paracoccidiomicosis y por el rendimiento diagnóstico del EU radial como del EU lineal, permitieron dar un adecuado diagnóstico y un tratamiento eficaz en nuestro paciente. Muchísimas gracias a todos. Quedo atento a las preguntas que se hayan o que surjan de la presentación del caso. Bueno, muy buena la presentación, Felipe. Realmente es una clase al respecto, más que una presentación. ¿Me escuchan? Sí, señor. Y me parece realmente un caso muy interesante. Lo que yo recuerdo
de haber visto paracoccidioidomicosis en nuestro país, en la Argentina, se ve en la zona mesopotámica, lindante con Paraguay y con Brasil, que llamativamente no tienen la altura sobre el nivel del mar que vos referiste, son zonas a nivel del mar, pero bueno, eso tendrá otro tipo de clima que lo favorece, pero recuerdo haber visto gran compromiso de vía aérea, con lesiones muy llamativas que a veces incluso generaban la sospecha de neoplasias o de infiltración que resultaron ser paracoccidioidomicosis. No sé si en tu lectura sobre el tema lo encontraste mencionado. Pero bueno, me parece un caso muy interesante y no sé, Luis Fernando, si vos querés comentar o dirigir la discusión. No, hay una pregunta para Felipe, o unas cuantas preguntas. Una del doctor Gilberto Pacharro acerca de las lesiones en boca, faringe, nariz, ano, si tenía el paciente. Muchas gracias, doctor Chaparro. En el momento de presentación del paciente, el paciente no tenía ninguna otra lesión a nivel mucocutáneo o a nivel cutáneo de nariz. El paciente únicamente tenía una presentación, una sintomatología respiratoria sin afectación de otros órganos. Tal vez no lo detallé, pero no tenía compromiso a nivel de glándula suprarrenal, a nivel hepático ni ningún otro compromiso que se supiera. En ese respecto yo quería notar que efectivamente es bastante frecuente el compromiso de estas estructuras, pero hasta un 50% de los pacientes pueden no tenerla, o sea que tampoco la ausencia de este compromiso lo descarta. Y de pronto, si mencionas un poquito de la evolución del paciente con el tratamiento, Felipe, sí, ya lo comentaste. Sí, señor, él tuvo una ganancia de peso de aproximadamente 15 kilogramos. Él estuvo bastante limitado, tuvo que cesar sus actividades laborales. Sin embargo, con el tratamiento del paciente mejoró su condición general, pudo retomar sus actividades laborales y se encuentra muchísimo mejor de su estado general. Bueno, yo quería mencionar y aparte aprovechar la presencia del doctor Chaparro. El doctor Chaparro es de Paraguay, tiene mucha experiencia porque en esta zona de Sudamérica, Paraguay y ya Brasil son quienes más experiencia tienen en este tipo de micosis. ¿Tenés tomografías o nos podés contar, además de que ganó peso y todo, si las imágenes retrocedieron, es una radiografía, una tomografía mejor, eso se acompaña? ¿Cómo la ves, Felipe? Pues lastimosamente el paciente únicamente asiste a la ciudad de Bogotá muy esporádicamente. Él es de una región que queda aproximadamente a 4 horas de Bogotá y él no pudo traernos para la captura de las imágenes, no pudo traernos las imágenes. Em, Tengo es una descripción del último control, no tengo las imágenes en donde se ve es un compromiso fibroso secuelar que quedó lastimosamente. Él sí quedó con unas secuelas, un compromiso fibroso secundario, pero digamos las lesiones nodulares, las cavitaciones sí pues desaparecieron. Ok. Yo quería comentar, buenas tardes, felicitarlos por ese caso tan bien estudiado y pues es una patología que a veces se le pasa a uno. Yo vivo acá en Santander, Colombia. Nosotros tenemos una zona endémica de paracoccidioidomicosis en la hoya del río Suárez, que es un cañón que está más o menos a unos 1000 metros. Es un cañón por donde discurre un río, está más o menos a unos entre 500 y 1000 metros de altitud. Es una zona boscosa y sí lo vemos en agricultores. Lo hemos visto también en los pacientes que hay un pueblo por ahí donde trabajan la piedra muy bien, que se llama Villanueva y hacen unas obras de arte espectaculares, pero muchos pues se enferman de silicosis y lo hemos visto asociado a silicosis también. Eso pues aparte de la asociación con tuberculosis. Y la placa pues es la que tú mostraste es una placa muy, o sea, es representativa. Me parece que es un caso muy interesante el que ustedes presentaron.
Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Te Pedro, no parece sé si que te sigamos? parece, si continuamos con Jaime. Sí, Bueno, señor. volvemos a apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a presentar un caso de nuestro grupo de acá de Bucaramanga. Es un paciente con una estenosis posintubación. Se trata de un hombre joven de 39 Jaime, no años. se ve tu pantalla. A ver, ahora sí, Ahí está queriendo, sí. qué pena. Ponela en modo presentación y está perfecto. Ya, qué pena. Sí, este es un señor de 39 años, un ingeniero de 1,65 m de estatura, con obesidad grado 1, hipertenso, con nefropatía hipertensiva y psoriasis. Y pues es un paciente que no era así como muy juicioso con el tratamiento, no se tomaba el medicamento, consumía licor con mucha frecuencia y terminó desarrollando una emergencia hipertensiva con un SB de la cerebral media izquierda, estuvo en la UCI, estuvo intubado con ventilación mecánica, trataron de extubarlo, la extubación traqueal fue fallida, volvieron a reintubarlo y le realizaron una traqueostomía percutánea. El paciente evolucionó de manera favorable, eso fue en diciembre de 2023. Hubo recuperación neurológica, actualmente él casi que ni se le nota el déficit neurológico, si no es porque dice que tiene algo de debilidad, pues uno pensaría que no, que eso no le dejó secuelas, y salió con traqueostomía. Él volvió en febrero porque presentó un evento de dificultad respiratoria, lo ingresaron a la UCI, atribuyeron eso a una disfunción de traqueostomía, nos pidieron una endoscopia, le cambiamos la traqueostomía en la UCI y cuando yo le hice la broncoscopia, pues eso estaba totalmente tapado, tenía una estenosis subglótica sin luz, un Cotton-Mayer 4, y pues yo decidí enviarlo pues lo exploré, distal a la traqueostomía, la vía aérea se veía bien, eh, y pues obviamente no le retiré la cánula para mirar, y lo mandé a cirugía a que lo operaran. El cirujano lo operó, le hizo una resección traqueal con reconstrucción, le quitó la porción anterior del cricoides, lo anastomosó y me lo mandó a mí como a los 15 días para que yo lo mirara, hacerle un control endoscópico y cuando lo vi, pues ya se estaba presentando recurrencia de la estenosis. Voy a mostrarles un video para poder apreciar mejor y se lo devolví al cirujano pues para que me diera su concepto, a ver qué opinaba, si lo quería volver a operar o si le hacíamos algo. Este es el video. Y pues el cirujano finalmente, él le hizo una dilatación. Le hizo una dilatación y el paciente estuvo bien unos 20 días y llegó a la clínica por dificultad respiratoria. Entonces nosotros lo vimos y lo evaluamos y pues nos tocó hacerle una segunda dilatación. Aquí esta imagen es el posoperatorio, el estado de la cicatriz quirúrgica. Esto está cerquita de la glotis, como 1 centímetro. El cirujano lo dilató y se volvió a estenosar y quedó así. En ese estado nos tocó que hacerle una broncoscopia rígida. Afortunadamente, pues nos fue bien. Le hicimos una muy buena dilatación. Quedó bien, estuvo otros 20 días bien. Lo cité para control y pues estaba otra vez tapándose y prefería hacerle una dilatación con el rígido nuevamente. Me hizo un edema de glotis, tuve necesidad de pasarlo a la UCI, como a los 3 días lo sacamos. Y finalmente otros 20 días, y pues no, se volvió y se tapó y tocó de urgencia colocarle un stent. Le pusimos un stent de Dumont. Y ese stent tocó colocarlo subglótico.
fue un stent de 16 por 60 que afortunadamente teníamos ahí en stock porque pues la EPS a la fecha todavía no ha autorizado el stent, entre otras cosas. Le hicimos una fijación con Vicril, ahí se le puncionó con un gel colatráquea a la pared anterior, pasamos un hilo de 2,0, lo recuperamos con la pinza del rígido, lo anudamos afuera y un cirujano que me estaba acompañando durante el procedimiento, pues jaló el hilo nuevamente y lo anudó a la pared de la piel sí, a la piel del cuello. Ahí está el nudo, ahí quedó bien ancladito y pues lo dimos de alta, el paciente ha estado bastante bien, está hablando, eh, deglute bien, no tiene disnea, a los 3 meses le hice una tomografía de control, ese es el stent, ahí vemos que está cerquita a la subglotis, yo tomé las medidas, ahora le muestro las medidas, el stent quedó enclavado, el paciente expectoró el hilo de Vicril como a los 2 meses, 2 meses y medio, y pues como estaba asintomático y con esa tomografía que mostraba que las cosas iban bien, pues lo dejamos bien. Al 4 mes me dio por hacerle una ecografía lineal. Yo sé que esto no está validado, pero pues yo tengo ecógrafo ahí en el consultorio, entonces le hice una ecografía. Esta ecografía es externa. Esto no es EUS, no es endoscópico. En la parte aquí de arriba se puede ver el cartílago, acá el cartílago tiroides. Va bajando uno poquito a poco, pues yo asumí que podía hacer eso, ¿no? Porque estuve revisando y los únicos estudios que veo son de los anestesiólogos en confirmación de intubación orotraqueal. Estas dos líneas acá serían el stent en su pared anterior y acá viene la luz traqueal. Aquí estaría el istmo del tiroides. Y pues él ha estado bien. Yo lo vi lo vi hace un mes. El stent se lo colocamos el 12 de junio. Estaba bien, lo vi esta semana, también está supremamente bien y lo dejé programado para hacerle una broncoscopia, pues porque ya es justo, ya después de tanto tiempo, hacerle por lo menos la primera broncoscopia. Yo no le había hecho ninguna, por lo que iba tan bien y pues quería como dejarlo descansar por toda la situación tan crítica que vivió ese hombre, toda la angustia que tuvo. Eh, Estas son las medidas de la estenosis, estas medidas son retrospectivas, esto es con la tomografía. Entonces, el estén es de 15 por 60, está cerca a 7 milímetros de la glotis, está el borde superior, la, el borde inferior, el, el borde superior del estén está 12 milímetros por arriba de la estenosis. La estenosis le calculé unos 35 milímetros y el estén quedó a unos 4 centímetros de la carina. O sea, reduciendo todo esto, él tiene una tráquea más o menos de unos 5,5 milímetros. Creería que pues ya no es quirúrgico y el cirujano no lo va a intervenir más. Lo traigo acá pues con la pregunta clínica de cuánto tiempo lo aguantamos con el stent. Pues traía la opción de 6 meses, pero pues 6 meses ya se van a cumplir dentro de más o menos unos 20 días. Si 12 meses o si lo aguantamos 24 meses en el caso de que no nos migre antes. Pues ese era el caso que yo quería traerle y quería pues escuchar las opiniones de ustedes, a ver si me pueden dar una guía con este señor. Eh, Jaime, ¿me escuchás? Señor, ¿Me escuchan? sí, señor. Bueno, me parece interesante el caso. Te quería hacer algunas preguntas antes de sugerirte los tiempos. Cuando el cirujano lo operó, le sacó el ostoma, digamos, incluyó el ostoma, aunque sea que el paciente quedó sin ostoma y todos los episodios que vos relatás fueron Sí, con señor. vía aérea, digamos, no protegida, por así decirlo.
Qué pena, tengo un poquito entrecortada Te la vuelvo a ver, señal. ahora me escuchás mejor. Sí, señor. Cuando lo operan por primera vez, va, por única vez, le sacan digamos, incluyen en la resección la parte del ostoma y el paciente queda sin ostomía. Sí, señor. El paciente queda sin ostomía y él queda tolerando la respiración espontánea más o menos unas 3 a 4 semanas entre cada intervención, hasta que vuelve nuevamente y se presenta la proliferación de tejido, la recurrencia de la estenosis. Otra pregunta, ¿por qué le tuviste que fijar externamente el stent? Si por lo que entendí era el primero que le ponías, pensabas que iba a migrar porque era muy alto. Sí, sí, señor, porque era subglótico y me preocupó que fuera a migrar, ya me había pasado en una situación anterior, entonces decidí asegurarme. Está bien. Digamos, desde mi punto de vista, no está mal, eso está descrito, hay una descripción muy interesante del doctor Colt hace muchos años, pero generalmente pasa eso, se arruina la piel, no sé si le pusieron un botón sobre la piel para tratar de que el hilo no lesione la piel, pero bueno, en general pasa eso. Eh, de todos modos, me llama la atención que hayas podido poner en la subglotis un stent grande, me parece bastante grande. Y con respecto a tu pregunta, yo no lo sacaría por el momento. Si el paciente se mantiene bien, el stent no se coloniza, no tiene halitosis, lo dejaría entre 12 y 20 meses y ahí recién vería. Y el día que decida sacarlo, tendría un stent similar para recolocarle si fuera necesario. No sé, la opinión de otros me gustaría escuchar también. Sí, no, nosotros en esas localizaciones también con alguna frecuencia suturamos por el riesgo de migración, porque nos han migrado cuando no tomamos medidas adicionales para fijarlo y lo hacemos siempre con botón, ponemos un botón en la piel para proteger la piel de la lesión, ¿no? Eh, Me parece que se podría a los 12 meses hacer un intento de retiro teniendo efectivamente un stent disponible, por si uno ve que hay que volver a dejar un stent, pues ponerlo en ese momento. O sea, vos lo dejarías 12 meses. Sí, de acuerdo. Yo a los 12 meses intentaría retirarlo, pero teniendo disponible un stent para Sí, volver a sí, introducir un stent en caso de que yo vea que no se mantiene permeable en la vía aérea. de acuerdo. Acá el doctor Jalile también menciona, bueno, agradece por el caso y él dice que también, más allá de los 12 meses, pudiera tener más posibilidad de generar tejido de granulación. O sea que entiendo que según la experiencia internacional recomienda entre 6 y 12. 6 ya se están cumpliendo, por lo que vos decís, Jaime, ¿verdad? Señor. Bueno, ¿hay alguien que opine que hay que sacarlo ahora? ¿Alguien que opine que hay que dejarlo 20 meses o más? ¿O estamos de acuerdo en por ahí hacer una prueba a los 12 meses? Bueno, parece que estamos de acuerdo. O no me escuchan o estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, El siguiente es entonces Juan David Botero, el doctor Juan David Botero. desconectate, deja de Ah, compartir la pantalla, Jaime, así puede entrar el doctor Botero. listo, sí, señor. Gracias. Una pregunta por curiosidad. ¿Este Botero que va a presentar tiene relación con el Botero de Costa Rica? Con el pintor Fernando Botero sí tiene relación. Pero con Juan Antonio Botero, que yo creo que es No, el que pregunta a Pedro Greenblatt, me parece que no tienen no. relación. Buenas tardes a Ah, todos. ok. No, 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 señor. Él también es colombiano, Juan Mm. Antonio. Sí, sí, Bueno, los señor. Pues Boteros son colombianos, obviamente. A ver.
No se termina de compartir la pantalla, Juan David. ¿Será que hay algún problema de conexión ahí, conexión débil, Juan David? Pronto. Ahora no lo veo. Yo no sé por qué yo también tuve problemas de conexión. Debe ser el clima. Por acá está lloviendo mucho. Sí, Juan David se desconectó, no está en la lista. Yo creo que tiene problemas de conexión. Bueno, mientras se conecta, para los que están presentes, les recuerdo que el día 27 de noviembre, que es un miércoles, a las 19 horas, hora de Bogotá, va a haber una actividad conjunta de los departamentos de oncología, intervencionismo y cirugía torácica, donde se va a analizar la estadificación mediastinal broncoscópica, fundamentalmente a través de la ecoendoscopía. Así que bueno, están invitados ya la doctora Lucía Viola, que es la que organiza todo esto, nos va a ir informando. Ella integra también este grupo, así que nos va a ir informando del link para conectarnos. Les recuerdo, para quienes quieren tomar nota, miércoles 27 de noviembre, 19 horas de Bogotá. Ella en este momento no está conectada porque está dirigiendo una sesión, está de coordinadora de una sesión del Congreso de la IASLC en Bogotá, ¿no? Yo, como no tenía programado actividad, pues estoy conectado, pero ella está en eso, en este momento. Está presente en su corazón, lo estamos sintiendo. Así es. No hay caso con David. Voy a llamarlo porque no me contesta por WhatsApp, voy a llamarlo a ver. Bueno, esperamos un ratito. Acabo de hablar con Juan David. El problema es que se le inició una actualización automática del Zoom que no logró detener y le reinició el computador. Entonces está en esa batalla para volver a conectarse. Bueno, Bueno, lo esperamos, le damos unos minutos a ver si Sí, estamos démosle bien. unos minutos, unos minuticos que él lo tiene preparado para presentar en 15 minutos, o sea que podemos darle unos minuticos todavía. Sí, claro. sí, no hay problema. Olá, Pedro. Hugo, Tudo bem? tudo bem. Eu Estamos estou fazendo preparados para... comentário Sí, acerca da estenose de tráquea. ok. Me parece que cada paciente tiene un tiempo de tener la prótesis y cada paciente tiene una endoscópica. Hay pacientes que necesitamos hacer. Se pierde tu voz, Hugo. Que cada paciente tiene un tiempo, es importante hacer una medida muy sencilla, pico de flujo. Esto me parece que se puede, cada paciente puede tener su propio peak flow. Y así, con la medida de peak flow,
se puede planear las revisiones y así el paciente puede estar un poco más de tiempo para volver o puedes hacer la revisión más temprana y no cuando se hace una obstrucción. Esta es que estamos intentando hacer acá, es implantar el uso del PICFlow para evaluar estos pacientes y planear las revisiones. Ok, pero vos te referís a cuando querés No, evaluar. no te escucho, no sé si me escucharon bien. Sí, yo te escuché bien. ¿Escucharon todos al doctor? Sí, señor, sí lo escuchamos muy Sí, bien. estoy yo bien. Perfecto, ¿no? Pero tu planteo está vinculado a ir evaluando si la vía aérea se está estenosando. O sea, un paciente que creemos que se va a estenosar, el peak flow como un seguimiento. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Que sería estamos de para acuerdo. prevenir. Sí, el paciente está con una prótesis y se puede tener granulomas que se pueden Ok. cerrar. Así, hay algunos pacientes que necesitan hacer una revisión endoscópica más temprano. No se puede planear con precisión un tiempo para hacer esto, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si el paciente tiene su propio peak flow, puede comunicarse con el médico y decir, el peak flow se cayó para 40-50% del basal. Y así se puede, bueno, este es el momento de venir acá para hacer una reevaluación y una recanalización. Ok, ahí, digamos, ahí me quedó más claro y me parece que fue muy claro. Una buena idea, y es una forma sencilla de seguirlo. Nosotros los hemos estado siguiendo con el índice de desproporción expiratorio, que es la división del PF1 sobre el pico flujo, pero claro, eso requiere una espirometría formal. En cambio, el poder monitorizarlo con un medidor de pico flujo que utilice el mismo paciente me parece una idea Claro, muy buena, muy práctica. seguro, es domiciliaria y muy barata. Y el precio acá es $10. Sí, sí, en general el peak flow es un producto económico. Está bien. Ahí veo que Juan Botero se conectó. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Qué pena con ustedes. Tengo algunas dificultades aquí en el sitio donde me encuentro para la conexión. A continuación voy a compartirles mi pantalla para Ok, resolver la duda. El doctor Juan Botero de Costa Rica, aunque es colombiano, no de la misma, digamos, no somos de la misma familia, pero somos, digamos que los abuelos de él sí son de la zona, digamos, de donde soy yo en Medellín y en Antioquia. A ok. continuación, les voy a presentar un caso que pues, yo creo que es bastante atractivo. Voy a darle un curso un poco más sucinto y puntual. Espero que les guste y al final hacemos, digamos, también como han realizado alguna sesión de preguntas de resolución de planteamiento. Ahí están viendo la presentación. No, Ahí ven mi pantalla o ven la presentación de alguna manera. yo no sé. ¿Lo están viendo otros? No, 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 señor. No, no se está viendo. Un segundo, a ver. Mándamela al WhatsApp y yo la pongo. Listo, ya te la comparto. Jaime, qué pena contigo.
mientras Juan Botero intenta, por orden alfabético, tocaría, yo creo que la segunda semana de diciembre podemos todavía hacer la siguiente reunión, estamos lejos de las fiestas, correspondería al día 12 de diciembre, me parece que se puede, y por alfabeto le tocaría, digamos, dentro de los países de América, le tocó a Colombia, le tocaría a Costa Rica. Vamos a ver si lo podemos contactar a Juan Antonio, a ver si él quiere presentar, y en caso de que no puedan, bueno, le tocaría a Cuba, que lamentablemente no tenemos ningún colega cubano en el grupo, le tocaría a Ecuador, así que bueno, yo voy a contactar a la gente de Ecuador, o primero a Juan Antonio Botero, y si no, y les parece, vamos con la gente de Ecuador. Ya me llegó la presentación del doctor Botero. Voy a abrirla. Sí. Recording in progress. Ahí está. Sí. Ahí. Compartir. Ponele en Esta modo barra. presentación. Y busquen espérame, que la barra ya. La barra del Zoom no me deja. Ahora sí. Hola a todos, qué pena con tantas dificultades. Vamos a continuar con la presentación de casos. Este caso, pasamos la diapositiva, es un paciente joven, es un paciente masculino en la tercera década de la vida que tiene diagnóstico de hidradenitis supurativa y había recibido tratamiento de profilaxis para TB porque se había expuesto a adalimumab. Sin embargo, a pesar del tratamiento de profiláctico, con una PPD negativa, el paciente desarrolla una neumonía inicialmente manejada como de la comunidad en otra institución. Le dieron manejo sin resolución, progresión de las consolidaciones, desarrollo de cavitación y posteriormente diagnóstico de una neumonía necrosante en el contexto de tuberculosis con derrame pleural no libre. En ese escenario, tras la evolución que venía en el deterioro, el grupo, digamos, de esa institución considera realizar una lobectomía, fue llevado a dicha intervención con una revisión broncoscópica al mes. En esa revisión broncoscópica, digamos que presenta, digamos, una rafia completa y el paciente reconsulta tras un breve egreso hospitalario de apenas 72 horas por dolor pleurolítico y fiebre, y se documenta nuevamente, pues perdón, no se documenta nuevamente, se documenta una fístula broncopleural. En este orden de ideas, el paciente es llevado pues, a un componente de manejo pleural, donde realizan el drenaje del empiema, pero presenta una fuga persistente. Este paciente lleva 8 meses hospitalizado en el transcurso de todo esto que les acabo de contar y lo remiten a nuestra institución para un concepto de manejo endoscópico de fístula broncopleural. A continuación les hago, digamos, como digamos un resumen corto de cómo fueron las imágenes de todo este proceso. El doctor Jaime me ayuda. Aquí vemos pues la consolidación. Si quieres, seguimos pasando las diapositivas. Vemos la consolidación con el derrame ¿Siguiente? pleural. Sí, por favor.
el desarrollo de la cavitación que les comentaba. Sí, siguiente, por favor, Jaime. El componente pleural ahí asociado, no libre, el tubo de tórax que no era efectivo. Sigue, por favor. Sigue. Y aquí vemos cómo después de la lobectomía desarrolla pues algo de líquido en esa zona con una rafia que, como les mencioné, por broncoscopia en ese momento era, pues, digamos, indemne. Y posteriormente, sigue por favor, Jaime, presenta una comunicación importante de lo que sería el tracto del bronquio para el lóbulo inferior derecho hacia la cavidad pleural. En ese orden de ideas, el paciente es llevado a manejo con una pequeña ventana pleural y ahí es cuando remiten a la consideración de un manejo endoscópico. Esta imagen es bastante dramática, nos la comparte la mamá del paciente, porque pues, es un escenario bastante particular con un deterioro importante, un paciente demasiado joven, donde había presentado una hospitalización prolongada y había tenido una gran pérdida de peso. Siguiente, por favor, Jaime. Nosotros hacemos una evaluación endoscópica. Este caso, pues particularmente con la tomografía veíamos que hay una comunicación grande de esta fístula que pues, vemos en la foto de la izquierda, lo que correspondería a la parte superior al lóbulo medio y en la parte, digamos, inferior sería parte de un cartílago que quedó fracturado al momento de la anastomosis y el trayecto que cuando nos aproximamos hacia él, vemos ese trayecto que comunica con la pleura, que es un trayecto bastante largo y que permitía incluso el ingreso del broncoscopio hasta la parte distal. Siguiente, por favor, Jaime. Entonces, cuando nos enfrentamos a este escenario, pues digamos, de componente de una fístula broncopleural, siguiente, por favor, Jaime, hay que tener en cuenta como los síntomas y los factores de riesgo que aquí les presento. Usualmente se caracterizan por un cuadro más bien como agudo, máxime subagudo, de dolor relacionado con neumotórax, con cambios de enfisema subcutáneo, dolor o cambios de la expectoración, digamos, de manera súbita, tos aguda, disnea, componente media, pues digamos, componente mediastinal o séptico importante con desviación de la tráquea y, digamos, pérdida, digamos, sí, pérdida de la integridad de la pleura. Ahí, digamos, en el componente crónico, empiema, tos productiva, fiebre, leucocitosis y pues digamos un proceso clínico al deterioro. Los factores de riesgo más importantes tienen que ver como con componentes locales o sistémicos. Los sistémicos son el componente de malnutrición, de sepsis, de inmunosupresión, tener diabetes que comporta como componente de inmunosupresión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la anemia, y locales que se haya hecho algún tipo de tratamiento, entre comillas, quimioterápico, digamos, la pobre suplencia o el pobre flujo sanguíneo, que se haya hecho una anastomosis o una sutura muy larga bronquial dentro de otros factores de riesgo. Y en este caso particular, fue un paciente inmunocomprometido que estaba desnutrido por el componente infeccioso tan grave y tan severo que había venido desarrollando, que tenía una infección aguda y que tenía una sutura bastante larga, que pues, era susceptible de presentar esta complicación. Jaime, si me colaboras, por favor, pasando a la siguiente diapositiva. Las reglas del manejo para las fístulas broncopleurales se basan en estos 4 pilares: un cubrimiento antibiótico efectivo dirigido a los aislamientos microbiológicos, controlar adecuadamente la pleura, lograr un drenaje apropiado y una exposición apropiada para evitar mayor loculación y evitar que el efecto inóculo persista, dar un control o un soporte nutricional adecuado y proceder al cierre del tracto. Entonces, en ese orden de ideas, este paciente se le ajusta el cubrimiento antibiótico, tenía una Serratia marcescens, digamos, resistente, pero se le logra, digamos, acomodar el cubrimiento antibiótico, se le brinda soporte nutricional, ya lo había sido remitido con una pequeña ventana
pleural, y pues se procede a considerar el cierre de la fístula. Las opciones para considerar el cierre de fístulas pues son múltiples. Existen las opciones de los dispositivos tipo Samplatzer, los estén siliconados, los estén metálicos, las válvulas y digamos las espigas. En términos generales, por las características de la fístula y por la disponibilidad de nuestro medio, consideramos que las opciones que eran como más adecuadas ante las características era bien fuera o considerar un dispositivo que nos generara un área de cierre bastante amplio. Por ese motivo nos decantamos y por la disponibilidad y porque tienen obviamente el registro y mismo para ese tipo de intervención en nuestro medio, nos decantamos por el uso de la válvula endobronquial Zephyr. En este caso, pues usamos una válvula Zephyr 5.5 y procedemos al cierre del tracto. Si quieres, pasamos porfa. Aquí les muestro pues cómo se hace el rastreo de las fístulas. Hay descripción de si hay un componente muy evidente, hacer un rastreo con balón. Esto es un balón de Fogarty que se implantó para ir mirando si había algún otro tipo de comunicaciones. Y hay otra técnica que es con la técnica de administrar oxígeno a través pues, del canal de trabajo del broncoscopio. En esta técnica se hizo un cierre del tracto con un broncoscopio flexible. Si quieres, pasas porfa, Jaime. Ponemos la válvula ahí, una válvula 5.5 que logra un cierre completo y adecuado de la fístula. Pasa por favor la diapositiva. Y aquí en este videito podemos ver, en este video, podemos ver cómo el paciente, digamos, inmediatamente se le coloca la válvula, deja de tener fuga. Toma aire. Toma aire, bota, tosa duro. Siguiente diapositiva, por favor. Tosa duro. Toma aire. Toma aire, bota, tosa duro. Los desenlaces actuales con este paciente, pues es que el drenaje queda resuelto, se logra pues, un cierre de la fístula y se empieza a hacer curación por clínica de heridas. Posteriormente, el grupo de cirugía torácica procede a hacer cierre de la ventana y este paciente empieza a presentar, obviamente, un proceso de recuperación. Ha ganado 15 kilogramos, la espirometría de manera llamativa y restrictiva, pero pues tras una hospitalización y un desacondicionamiento tan importante por una hospitalización de 8 meses, pues tiene múltiples explicaciones para ese componente restrictivo, tanto intrínseco por la pérdida de volumen como extrínseco por la pérdida de masa muscular. Siguiente diapositiva. Aquí hay una foto ya un poco más prometedora del paciente, ganando un poco más de masa muscular y estando nutricionalmente mejor. Y pues las conclusiones en la siguiente diapositiva, pues en neumología se realizan procedimientos que impactan fuertemente en los desenlaces de este paciente. Este paciente probablemente iba en un círculo vicioso a fallecer. La neumología intervencionista es una especialidad fuerte que soporta y acompaña la intervención en complicaciones de cirugía de tórax. Y el éxito en este tipo de intervenciones es lograr un manejo ordenado, pues va a ser un manejo apropiado, como mencioné, basados en los pilares para lograr un objetivo y es controlar y cerrar adecuadamente la fístula. Les agradezco mucho la atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, Juan Botero, muchas gracias. Me parece un caso muy, muy interesante y una aplicación no convencional, por así decirlo, del uso de las válvulas endobronquiales. La verdad que fue una resolución muy buena. Vos mencionaste varios métodos para resolverlo. En este caso, que era una fístula muy, muy, muy periférica, muy lejana, evidentemente algunas cosas se descartan. Por ejemplo, los Samplatzer son preferibles cuando es una fístula por neumonectomía, digamos, a nivel del muñón bronquial, del bronquio fuente, porque la válvula es muy chiquita, no serviría ahí, pero en este caso la verdad que fue un éxito. A mí me llamó la atención que vos comentaste que pasaron con el endoscopio al interior de la fístula.
no sé qué endoscopio tenían. Y ahí cuando hiciste ese comentario me pareció que iba a ser un orificio muy grande para implantar una válvula, pero bueno, la válvula 5.5 cubre bronquios de 5.5 a 8,5 milímetros, así que bueno, después pienso que habrán usado un broncoscopio de 6 milímetros o de 5 milímetros, así que bueno, era lógico que sirviera, la verdad que una excelente resolución. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, pues nosotros empleamos un broncoscopio terapéutico de 6 Claro, milímetros, con eso logramos pues pasar la claro. fístula. El punto ahí radicaría, digamos, como en el beneficio entre el tipo de la válvula la 4.0 y la 5.5, que pudiese haber quedado un poquitico más corta si se hubiese implantado en esa zona. No, yo creo que está bien, la que implantaron es la que correspondía, porque era preferible que la válvula, digamos, no se expanda totalmente, porque a lo mejor la 4.0 hubiera quedado chica y por ahí migraba o a la pleura o era expulsada. Evidentemente que la medida correcta era esta. De acuerdo, sí, señor. Muchas gracias. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto Sí, lleva señor. ya este caso de Este, resolución? 6 meses. La pregunta es, ¿hay que dejar la válvula o hay que retirarla? La verdad es que nos hemos planteado esa pregunta, pero bajo dos consideraciones importantes hemos decidido dejarla de manera indefinida. La primera consideración es, distalmente no hay nada para recuperar o para ajustar, que de pronto en las fístulas periféricas valdría la pena, si la pleura ya está posicionada y ha habido una reexpansión apropiada del pulmón, uno pudiese retirar las válvulas posteriormente. En este caso, digamos que no hay, como les menciono, no habría pulmón para recuperar, y lo segundo es que es un dispositivo que está diseñado para quedarse ahí, y que si Sí. logra hacer granulación y cerrar completamente ese muñón, pues vamos a tener digamos, una tranquilidad aún mayor de que ese tracto quedó completamente cerrado. Bajo No, no, esa premisa, hemos considerado dejarlo de manera indefinida. está muy bien, está muy bien. Yo creo que yo haría lo mismo. A pesar de que hay algunos trabajos que a determinado tiempo las retiran porque entienden que la fístula se cerró, pero a mí me parece que las válvulas están testeadas para ser dejadas 10 años. Así que puede quedar tranquilamente y en el día de mañana, si vuelve a soplar o vuelve a aparecer algo, se verá si se le pone otra válvula o qué se hace. Pero me parece que lo más importante es que el paciente gane peso, que mejore su estado general, que pueda recuperar una vida normal, por así decirlo. Me parece muy bien. Gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, Luis Fernando. Sí, a mí me parece también prudente dejarla, porque me preocuparía sería que con ese orificio tan grande que era, supongo que de 6 milímetros, ligeramente más de 6 milímetros, al quitar la válvula vuelva a abrirse eso, ¿no? Y con las consideraciones que ya han hecho, creo que se puede dejar ahí sin problema, para evitar una recaída de la enfermedad en él. Y luego, la otra pregunta que yo tenía es, ¿por qué le hicieron la neumonectomía a un paciente con tuberculosis? No fue neumo, fue lobectomía. No, lobectomía. Lobectomía, perdón. Sí, lobectomía. Fue una lobectomía del inferior derecho, pues fue extrainstitucional. Lo que pues justificaban ahí era tratar de controlar el inóculo, aunque pues vieron en las tomografías que el compromiso era en los 4 cuadrantes, porque pues el paciente está inmunocomprometido, la neumonía era una neumonía necrosante y el derrame pleural. Entonces el cirujano de tórax que lo manejaba consideró hacer control de pleura inicial y hacer la lobectomía a esa neumonía necrosante para disminuir el inóculo o controlar la infección. Y pues realmente el momento de hacer esas intervenciones en un paciente inmunocomprometido pues supone mayor riesgo de fístula, y es lo que Lo que vimos en pasó, este caso. Sí, señor. y yo creo que pasó lo que se hubiera esperado que ocurriera. Está bien, pero digamos que sobre lo que pudo haber sido muy entre comillas o no un error, la resolución fue correcta y el paciente salió adelante. Me queda una duda. El adalimumab que él recibía, que probablemente fue el inicio de toda su situación de inmunosupresión, ¿lo sigue recibiendo? ¿Cuál es su situación Ok. autoinmune? Entonces, con respecto a la hidradenitis supurativa, pues digamos que los anti-TNF son una
una opción ideal, ¿cierto? Hay otras opciones menos efectivas, que son como por ejemplo el uso de la doxiciclina en mantenimiento prolongada, el uso de los retinoides como la isotretinoína tomada también disminuye, digamos, esos abscesos por la hidradenitis supurativa. Sin embargo, en estos momentos se hizo una revisión y estamos a la espera pues de que todo esté como muy bien y que nos lo autorice la EPS, es porque hay una opción adicional que llama secukinumab. Parece que el secukinumab no aumenta el riesgo ni de reactivación, no aumenta el riesgo de la reactivación de tuberculosis, y lo que planteaba pues, la dermatóloga que lo acompaña es que se le pueda iniciar posteriormente. No lo he vuelto a ver pues como para saber si ya se lo pusieron en el tratamiento de su hidradenitis supurativa, pero por el tiempo que ha llevado después del manejo de la tuberculosis ha sido con doxiciclina. Ok. Ok, bueno, realmente muy interesante. Aprendimos cosas que habitualmente no manejamos, como la hidradenitis supurativa, que ahora estoy mirando de qué se trata, honestamente desconocía esa entidad. Así que bueno, me parece que estamos un poco pasados del horario, creo que fue muy exitoso. Me voy a ocupar de ver si el 12 de diciembre presenta a la gente de Costa Rica o eventualmente la de Ecuador. Les recuerdo la reunión del 27 a las 19 horas de Bogotá y bueno, seguimos en contacto a través del chat. Les agradezco mucho la presencia a todos. Claro que sí, doctor Luis Fernando, y a todos muchas gracias por acompañarnos y por esta oportunidad. Que tengan una No, feliz tarde. al contrario, gracias por mostrarnos. Gracias Jaime también y gracias al doctor Felipe por su excelente presentación. Bueno, sugiero que nos desconectemos. Suerte. Muchas gracias. Saludos, feliz tarde. Chao, Chao. chao, chao.